bienvenida a su programa Momentos Místicos. Hoy con unos minutos de retraso por temas técnicos, pero aquí estamos para cumplir con todos ustedes, como siempre, todos los jueves a partir de las 19 horas, a tratar temas muy importantes, muy interesantes que a ustedes les gusta y que siempre nos acompañan. Hoy tenemos la visita desde Colombia de una persona muy importante. Ustedes, como ya saben, ya conocen la temática del programa. Buscamos como Balala, que es quien nos acompaña hoy, gente libre, gente que tenga un criterio fuera de lo tradicional, que tenga una conciencia despierta o en caminos que sea gente de luz que nos ilumine. Y cuando yo vi el perfil de Balala, pues sentí que resonaba mucho y que había que tener el honor de tenerla en casa. Y aquí está. Balala, muy buenas noches, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Jaime, por esa introducción tan linda. Y lo más importante, pues la resonancia, ¿no? La resonancia entre la información que se emite y que se recibe. Siento que, claro, ese es el pilar más importante, tanto para conectar como para repeler, ¿no? Siento que también, ya entrando pues, en materia por el tiempo, es importante, nosotros le mencionamos o le denominamos partir aguas. O sea, ok, me identifico dónde estoy y dónde no estoy. Eso es muy importante. O sea, no estar en el gris, ¿no? Como, bueno, yo quiero en mi despertar de conciencia, quiero mi evolución en este plano, pero pues hago el trabajo a medias, o 3 días sí, un día no, y así. Hay que empezar ya a definirnos y por eso me gusta mucho este término de dividir las aguas, ¿no? Entonces, de entrada, gratitud, porque sí, es resonancia, como decís. Perfecto. Aparentemente fue, bueno, no aparentemente, de hecho, si estás aquí es porque fue mutuo y entonces Sí. el agradecimiento va de parte de ti también. Cuéntanos, ya que dividimos aguas, cuéntanos quién era Balala del otro lado de las aguas antes de pasar de esa diferencia. Qué interesante pregunta, porque es algo que constantemente pues, ha estado en mí, ¿no? Como mi camino evolutivo, así le llamo, ¿no? Y también me gusta mucho identificarlo como mi antiguo humano, o sea, es ese ser que estaba en ese intermedio o que incluso no se definía. Por más que trataba, intentaba, no se definía. Como era muy curiosa, demasiado curiosa, más incluso de lo que ahora soy. Ahorita soy como un poco más pasiva en ese aspecto, pero hambrienta de descubrir conocimiento, no conocimiento, sino conocimiento, porque estas preguntas desde chiquita, tipo, ok, pero ¿por qué este plano es tan denso? Tiene tanta escasez, y esto se debe a que crecí en un entorno de muy bajos recursos, y ahí ya empezaron a llegar esos cuestionamientos a mi mente, ¿no? Como, ok, pero ¿por qué es tan denso? ¿Pero por qué desde chiquitos? ¿Pero por qué estos tienen? ¿Por qué estos no tienen? ¿No? Y ahí empieza esa búsqueda y esa, digamos que ese atreverse también a experimentar qué más es posible. Y con esto me refiero, pues, me puse a ahondar en la filosofía, en la física cuántica, en la ciencia, en todo. Y incluso hasta la medicina, que es un pilar muy grande que me ha traído hasta aquí. Y pues creo que para resumirlo, eso, como indagar, investigar, descubrir, como que no me quedaba quieta, pero ¿qué pasa? Como había un exceso de información, me sentía perdida, o sea, finalmente no me lograba definir, o no logré definirme, mi antiguo humano, le costaba mucho por tanto exceso de información, o sea, era para enloquecerse y es para enloquecerse, o sea, llegas a un punto, te dice que esto, que lo otro, tu familia te dice que esto, la escuela te dice que, entonces es como para jalarse los pelos. Y precisamente eso es una de las consecuencias de por qué incluso las aguas que están divididas, también estamos ayudando a transmitir un mensaje directo, claro, que informe, que ayude a definir a esos seres
que quieren definirse, o sea, que quieren pasar del otro lado, vamos a hablarle así metafóricamente, pues todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, eso, sí me hice entender. Es interesante. ¿Y cuál fue el primer paso? O sea, es decir, empezamos con la interrogante, con las ganas de investigar, con ciertas preguntas eh, incontestables para uno, porque la gente, digamos, en el día a día no piensa normalmente en ese tipo de preguntas y cuando le preguntas, obviamente no tiene idea de la respuesta. Entonces, ¿cuál fue el bichito que te picó, que te hizo tomar la decisión de ir tras esa información? Bueno, retomo, como esa búsqueda era constante, lo que pasaba es que la información no estaba completa, estaba dividida. Entonces la ciencia me llevaba hasta un punto, la filosofía hasta el otro, la medicina hasta el otro, y parecía estar toda por pedazos y dividida. Entonces sí hubo un punto de quiebre, ¿no? Un punto que diferencia y marca un hito en la historia, como un antes y un después. Y esto tuvo mucho que ver con que en ese descubrimiento de información, de entrar a indagar o a conseguir esas respuestas, mucho lo hacía tanto de forma de investigación, ¿no? A modo de estudio, pero también otra parte muy hacia la experimentación. O sea, recibía la información y decía, ok, vamos a experimentar esto. Por ejemplo, una de las cosas básicas de la vida, este tema de cómo hacer dinero, ¿no? Ok, listo, sales del colegio, cómo hacer dinero, cómo empezar a desenvolverte y a coalicionarte con ese mundo real, que la verdad las escuelas arcaicas no nos dan ni una gota de pista de lo que es ese mundo real. Entonces, enfrentarme a ese mundo real después de salir de la escuela básica, por decirlo así, mmm, marcó un hito en mí, porque empecé desde muy joven a tener estos trabajos, vamos a llamarle, pues trabajos habituales o más bien comunes, ¿no? Que intercambias tu tiempo, tus horas por un trocito de billete, por decirlo así. Entonces, cuando empecé a tener esa experiencia, creció en mí una incomodidad, una insatisfacción constante de cuestionarme a qué vine, para qué estoy, aunque lo tuviera incluso dentro de mí súper claro. Desde chiquita lo he tenido súper claro y se ha ido transformando no el mensaje, sino la evolución del mensaje. Y es ayudar a otros, ayudar a otros a través de la evolución que he tenido y a través de la experimentación que he tenido. Porque desde muy chiquita, curiosamente, se me han acercado muchos seres a preguntarme cosas. Yo como quietita, calladita, introvertida, me acercaban los seres a decirme, bueno, hacerme preguntas constantes. Y empezaba yo a hablar y empezaba a emerger como una magia en el entorno, un poco mística. De hecho, tiene mucho que ver con esta energía que nos envuelve a todos, ¿no? Esas cosas que son explicables pero inexplicables, esas cosas místicas lindas que hablan de planos sutiles o de planos astrales, ¿no? Y al relacionarme constantemente con esta realidad de trabajo, del día a día, de los 7 días de la semana, 6 días de la semana, un día de descanso, donde yo sentía como, ¿esto es vida? O sea, ok, sí tengo claro qué vine a hacer, lo estoy haciendo en los tiempos libres, pero no estoy viviendo, me hacía ruido, me dolía. Y creí, e incluso creí que se trataba de tener un espacio, ¿no? Un apartamento, una habitación cómoda, donde tener mis cosas. Pensé que se trataba de tener ciertas cosas, pero no por el tema del consumismo y de tener esas cosas físicas, sino porque de alguna forma dije, ok, es la experiencia. Tengo que tener la experiencia de tener mi propio espacio. Tengo que tener la experiencia de tener una bicicleta para moverme, para transitar. Tengo que tener la experiencia de tener un trabajo. Cuando empecé a tener cada experiencia, comprendí con cada experiencia que no era eso, que había algo más, que había algo más, que había algo más. Incluso las mismas relaciones sociales entre la familia y los allegados. Empezaron, antes eran interesantes o me parecían un poco interesantes y empezaron a ser vacías, empezaron a ser continuas, todo era lo mismo. Entonces, ese hito de chocarme con la realidad y decirme, ok, ¿cuánto tiempo estoy dispuesta a dar mi vida y a no vivirla?
Esa fue como la pregunta que sentí que emergió dentro de mí. Y dije, no, es que no estoy dispuesta y no debería estarlo, porque siento un valor tan grande en eso, en el tiempo y el espacio. Incluso no estamos hablando de dones ni talentos aquí, o sea, en verdad es un tema de tiempo y espacio. Incluso el tiempo y espacio activa tus dones, tus habilidades, el comprender quién eres, para qué estás. Entonces mucha gente quiere primero el gurú, quiere el chamán, quiere la experiencia súper psicodélica, pero jamás van a comprender que detrás de eso, lo que primero necesitas es tiempo y espacio de ir hacia adentro y comprender desde las entrañas, o sea, desde el ADN, quién sos y para qué estás. Y por qué el ruido en tu cabeza, en tu mente, en tu alma, en tu ser. Entonces, Jaime, ese ruido estaba en el trabajo, estaba en la casa, en las experiencias que estaba empezando a conseguir, que creía que estaba ahí las respuestas. Y decidí, así con un poco de impulso, dejarlo todo, abandonarlo todo. Y siento que ahí tengo que resaltar la gallardía y la valentía de este humano precioso que aquí habla, de decir, ok, de un día para otro, adiós jefes, adiós super trabajo estable que ya me estaba dando ingresos tentativos para seguir quedándome cómoda, adiós apartamento, adiós familia. Y fue un tema de un día para otro, prácticamente. Esto cogió de sorpresa a todos, por supuesto. Y dije, ya voy, ¿qué plan tenía? Es importante, ¿no? Porque tú dices, bueno, mencioné el tema de un poco impulsivo, pero tenía un plan. El plan era seguir esto que estaba aquí bajo el pecho, ¿no? Esa intuición. Y esa intuición era un poco loca. Estaba muy joven también, tengo que resaltar, y era, ok, me voy a ir a este lugar de Colombia a hospedarme en un hostal. Tengo estos ahorros y no sé qué va a pasar. El tema es que ya tengo a dónde ir y no sé qué va a pasar. Ese salto no lo da cualquiera, no lo da cualquiera. Incluso yo me pregunto cómo fue que lo hice a veces. Sé cómo fue que lo hice porque lo hice, pero la gallardía y la fuerza de no saber qué va a pasar, pero me ganaba más la, la incertidumbre de saber qué podía pasar, o sea, qué podía pasar si elijo ser libre. No me importa si pasaban 15, 10 días, podía volver a la casa, era lo peor que podía pasar, por decirlo así. Entonces tomé ese salto, digamos que el plan era irme a un lugar en específico, un hostal, y quedarme ahí y ver qué iba a pasar. Muy jovencita, nunca había montado en avión, por lo que te digo, nací, crecí en un entorno de muy bajos recursos. Experimenté de entrada lo que es subirse a un avión como experiencia de vuelo, ¿no? De despegue. Y también tocar otras tierras. Y descubrí que, claro, era viajera, viajera de moverme, de conocer otras cosas visuales y otras conversaciones, otros entornos. Ese viaje, incluso hasta el día de hoy, permanece. No he dejado de moverme. Esa es una de las buenas noticias que adelanto, ¿no? No pasó nada trágico, todo incluso fue en ascensión, en evolución, y hasta el día de hoy es uno de los proyectos pilotos pues que tengo aquí en mi día a día, por decirlo así, viajera. Entonces, Jaime, para resumir, eso, tomo ese empujón de liberarme, de saltar con miedo, porque hay que saltar, capaz con miedo, con preguntas, pero hay que hacerlo para descubrir qué hay del otro lado. El tema es que, ojo, esto no es una invitación a que pues todo el mundo lo haga así, esto es simplemente la experiencia que yo tuve a través de la, digamos que la condición de conciencia, de entendimiento, de pensamientos, de experiencia también que tenía en ese momento, a esa edad, que fueron los que me abrieron el camino. Y no todo el mundo tampoco está preparado para esto, entonces no se puede tampoco generalizar, eso es muy importante. Así que sí, ese fue el antes y el después, ¿no? Enfrentar esa realidad, reconocerla y no entender que no era mi realidad y que no quería permanecer a esa realidad, quería elegir mi camino en libertad y en evolución. Bueno, es muy, muy interesante la historia. He visto un par de historias a lo largo del programa que se han reflejado más o menos así y podría decir que ese punto de quiebre que tú llamas eh, es común en cierto grado de evolución. Lastimosamente, parte de la manipulación de nuestra educación, bueno, yo tengo ya algunos añitos, en mi época todavía se daba
filosofía lógica y ética en las escuelas. Entonces, mm, aprendimos de las famosas 3 preguntas de la humanidad, de la que vine, de dónde vine y para qué y a dónde voy. Y claro, gente que en algún momento determinado de su vida, por algún evento, empezó a preguntarse esas cosas, pues hizo que te des cuenta que estás a un nivel en el que tu proceso ya te permite eh, cierto conocimiento o sabiduría para poder enfrentar un salto de esa naturaleza. Porque sí, el abandonar todo, el mm. aceptar a la soledad como la principal maestra de nuestra vida en un momento determinado es algo que involucra mucho, mucho valor. Y para ti, ¿cuál fue la consecuencia o el resultado inmediato de esa decisión? La consecuencia o resultado inmediato. Un camino sin fin. Un camino sin fin libre, donde no he parado de levantarme todas las mañanas y elegir qué ser y qué hacer, desde mi libertad y desde el latir, ¿no? De mi alma, por decirlo así. Suena un poco poético, pero la verdad es que lo es. O sea, no es por poner positivismo y sonar bella, pero es que no hay forma de maquillarlo del lado oscuro. Claro que tiene sus retos, muchos, de hecho, demasiados, por eso resalto la gallardía y la valentía, pero creo que lo más importante es la trascendencia constante, o sea, el resultado de saber que puedes conseguir resultados por tu propia cuenta sin límites ni topes. Eso es. Que es como, claro, la escuela, digamos que en el sistema arcaico que te dice hasta aquí vas, después va a la universidad, después de la universidad la maestría y después el doctorado y como parece un número de cosas sin fin, como que no termines de ponerte un título o no terminan de ponerte un título. Y eso es frustrante. Y también cuando comprendes que todo está controlado, de hecho, por eso el título, ¿no? De desparasitación psíquica y biológica, porque en el viaje, después de viajar, conocer distintas culturas, ir a este pueblo, a este otro pueblo, a esta ciudad, a esta otra ciudad, me di cuenta que todo casi es lo mismo, casi todo parece lo mismo. Puedes ir al otro lado del mundo y te vas a encontrar callejones repetidos, casas repetidas, familias repetidas, miradas repetidas, seres repetidos, conversaciones repetidas y te preguntas, entonces, ¿qué es el viaje? Entonces, ¿qué soy yo en el viaje? ¿No? Y enfrentar esta realidad me trajo otro mundo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la investigación que he hecho con el mundo de la medicina y la biología directamente, y es este tema de mirar a los ojos y no ver almas, de escuchar, pero escuchar el vacío de las conversaciones. Y ahí nació, renació un ser en mí nuevo, que era, ok, vamos a ir a la raíz de esto, porque quiero ayudar a esas almas que sí he visto en el viaje, que han sido muy pocas. O sea, he tenido cientos de conversaciones con personas de todas partes del mundo y he visto y he escuchado y dialogado con tan pocas almas que esto me alarmó, me hizo ruido. Dije, ya no soy yo, ya no es yo quien soy, qué puedo hacer. No, ya es, ok, ¿qué vine a aportar? ¿Cuál es el valor que tengo? Y si lo que estoy diciendo realmente tiene valor. Porque es que hoy en día, esto es muy importante, Jaime, hoy en día muchos quieren aportar, muchos quieren hablar, muchos quieren hacer videos, quieren hacer contenido, quieren viralizarse, pero no están aportando valor. Es mucha información y poca integración. Eso es. Y este es un problema gigante que nos involucra a todos. Es una responsabilidad que tenemos todos, tanto en el momento en el que damos clic en me gusta, en veo más de 3, 5 segundos este video, aunque sea una pavada, aunque sea una banalidad, solo con tu atención estás pagando. Entonces, comprendí bajo la experiencia y sobre todo la impresión. Es que yo digo, la mayor universidad es el viaje. Cuando empiezas a viajar y te mueves de continente, de cultura en cultura, empiezas a comprender
que capaz todo lo que te enseñaron en la escuela, incluyendo las familias, es totalmente falso. Y esto tiene peso, ¿vale? Pero la realidad a veces duele, es cruel, pero te está hablando la realidad y te está diciendo, ok, soy espejo también. ¿Tú quién eres en tu realidad? ¿Y qué realidad estás creando? Porque muchas personas, muchas almas, despiertan esta conciencia y tienen dos opciones. Ir para arriba, que cuesta, que duele, o seguir para abajo. O sea, seguir en la conformidad, permanecer al 99% de la masa y quedarse y estancarse ahí. Creo que ese es el mejor término que se puede definir, estancamiento. Pero en el camino evolutivo, entonces empezó en mí sobre todo, querer descubrir cuál es la raíz que nos une a todos. Y descubrí, después de tanto investigar, estudiar, experimentar, que tanto aquí como al otro lado del mundo nos une a todos el mismo hábito, lo que consumimos. Está claro que hay una masa que está mandando y que está dirigiendo al planeta, vamos a decirle así, ¿no? ¿Quién es esta masa? ¿Qué rostros tienen? ¿Qué compran? ¿Qué venden? Es importante esto, porque ahora tú permaneces a la masa, te haces parte de la masa o realmente estás siendo parte de un número muy pequeño que quiere un cambio. Estos, pues ya yo sé que muchos, incluso quienes reciben esta información y le gusta este tipo de contenido que tú haces, que yo hago, que compartimos como comunidad, comprenderá que la cosa es más sencilla de lo que nos la quieren vender. Hay un grupo de personas que no quieren ni les interesa que evolucionemos como en humanidad, como ser humano, ¿sí? Y entonces entremos a mirar qué es lo que consume ese 99% de la masa. ¿Qué productos? ¿Qué mercados? Cuando tú viajas te das cuenta que es lo mismo. Todo es lo mismo. Entras al supermercado de Finlandia y te das cuenta que, claro, venden lo mismo. Azúcares, alcoholes, harinas refinadas, todo esto. Empecemos por lo que comemos. ¿Por qué por lo que comemos? Mira, imagínate, yo empecé con este tema, se puede decir filosófico, ¿no? Haciéndome preguntas, ¿quién soy? Pero, ok, comprendo más o menos quién soy, qué estoy haciendo, pero ¿qué es el mundo en el que me estoy involucrando? ¿Quiénes son estos seres que están a mi alrededor? Y todo desembocó incluso a llegar a esto tan específico que es el biológico, cómo estamos construidos desde adentro. Si nos damos cuenta, en las escuelas es lo que más evitan. Te hablan de matemáticas, te hablan de temas complejos, ¿no? De literatura, que está bien, ¿no? Pero cuando hablamos de la ciencia en sí, digamos, en el biológico, a nivel atómico, cómo estamos compuestos, incluso nos los dan en los primeros niveles de la escuela, ¿no? En primaria. Después como que le echan una ojeadita por encima. Pero en verdad, ¿qué es el intestino? ¿Cómo funciona el intestino? Incluso nos graduamos y si preguntamos al 99% de la población, ok, ¿sabes qué contiene tu intestino? ¿Qué contienen tus órganos? ¿Cuáles son los funcionamientos de cada órgano? Bueno, esto tampoco es que lo tenga que saber todo el mundo, pero lo básico sí, y es de qué te estás alimentando y qué pasa cuando ingieres esos alimentos, qué pasa dentro de tu intestino. Y esto es una realidad, Jaime, que lleva años sacándose a la luz y años igual de la misma fuerza tratando de ocultarse. ¿Qué pasa? En los canales que tengo en mis redes sociales, he compartido información de valor tan específica y tan puntual, porque hay unos elementos orgánicos, ¿sí? Que puntualmente están para desparasitarnos, o sea, para quitarnos estos parásitos. Yo voy a hablar directamente de los parásitos porque estoy hablando del intestino. Si controlan tu intestino a través del nervio vago, pueden controlar tu mente, tus pensamientos, tus decisiones. Entonces la gente acude al psicólogo, al terapeuta, pero no comprende que hay una nanotecnología que está detrás y que te está hablando. ¿Qué pasa? Como la desconocemos, ¿no? Desconocemos cómo es que tenemos 3 cerebros y no uno, y cómo es que los 3 interactúan de forma constante, dependiendo lo que consumes, tanto por la boquita como por los ojos, incluso por los oídos, el poder de la frecuencia, ¿no? Entonces, integro toda esta información, la experimento, ¿no? De decir, ok, hay una raíz que nos une a todos, al 99%, al 100%, lo que consumimos, que hay que ahondar en lo que consumimos. Ah, listo, están estos productos. ¿Quién maneja esos productos?
¿quiénes son las empresas detrás de estos productos? Y entramos a mirar y todo esto le pertenece a un grupo muy limitado de X personas que no importa ahorita mencionar. El tema es la realidad, cómo están las cosas, cómo está el tablero. Entonces, una vez descubres esta realidad, comprendes que haces parte de ella, quieras o no, porque vas al supermercado y todos los supermercados tienen esto, esto, esto y esto y esto. Ahora, ¿cómo nos han alimentado desde chiquitos? Los primeros 5 años pues, son los más importantes. Y incluso hay una variable muy, muy alarmante, pero muy, muy real, de que los parásitos intestinales directamente han matado a más personas en todo el planeta, más que cualquier guerra mundial, más que la guerra mundial, por decirlo así. Y esto es alarmante, porque esto lo desconocen muchos seres, y ¿qué pasa? Que creemos que fue una depresión y que la depresión desembocó en una enfermedad directamente, o creemos que pues, es normal morir porque te dio salmonela, porque te dio una bacteria, porque te dio un hongo, cuando en realidad pues todo nace de algo minúsculo, sencillo, que es un hábito. O sea, que si todos los días estás comiendo la misma alimentación vacía o parasitaria, que ¿cuáles son? Los elementos son muy sencillos de ver. ¿Qué es lo que más ahonda en el mercado? Azúcares artificiales, todo lo que sean estos azúcares que son muy claros en cuanto a los pasteles, ponqués, todo prácticamente hoy en día tiene azúcares añadidos. Es exceso. Harinas refinadas, ¿no? Y otros componentes que sabemos que son muy claros como el alcohol, ¿no? Y el cigarrillo. Entonces entramos a mirar, bueno, pero yo me salvo porque no consumo alcohol, yo me salvo porque no fumo. Pero entremos a ver cómo está el plato compuesto. Y esa es otra cosa. ¿En qué momento nos enseñaron a cómo alimentarnos? Pues confiamos de papá y mamá porque pues, es papá y mamá y creemos que, claro, nos están dando lo mejor que pueden. Pero ¿quién está controlando los mercados y, digamos, que la tabla nutricional de las cosas que estamos consumiendo? Todo eso tiene digamos que una responsabilidad detrás que no queremos ver. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos den todo masticado desde el colegio, ¿no? Niños, siéntense bien, compórtense. El uniforme se pone así. Es un adoctrinamiento y este adoctrinamiento viene desde niños, desde la repetición, repetir, repetir, repetir. Ahora, comemos más de lo que debería comer un ser humano promedio. 3 veces al día es demasiado digamos, de la cantidad que el cuerpo realmente necesita. Nos enseñaron que entre más comas, más carnes, más fuertes vas a ser, y la propaganda que te vendieron en el cine, la propaganda que te vendieron directamente en la televisión, del niño comiendo carne y tomando leche, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Realmente sí es nutritivo? Y sobre todo vamos a los resultados, Jaime. ¿Cómo te sientes tú después de comer un plato promedio que tiene puro carbohidrato, harina, carne? Que, ojo, no estoy hablando específicamente de que la carne sea mala, simplemente vamos a hablar el promedio. El promedio, sabemos que un plato tiene carne, o tiene pollo, o tiene papa, ¿no? Tiene arroz. Y cuando comes este plato, digamos, de ese compuesto normal, que el 99% pues, se cocina, el resultado es directo. Te da sueño, te sientes pesado, quieres echarte una fiestita, los ojitos se te arrullan, ¿no? Y el derecho de alimentarnos es inyectar energía, consumir energía, no cansarnos, querer dormir, sentirte un poco más denso, densificar la energía del cuerpo. Entonces, el resultado te está hablando directamente. La cosa es que no lo queremos ver porque lo normalizamos. Normalizamos que cuando vamos a la casa de la abuela tenemos que decirle sí a ese super plato gigante, por cultura, por cultura. Pero ¿quién va a cambiar esa cultura? ¿Quién está dispuesto ya a cambiar esa cultura? Y la buena noticia es que, claro, ya estamos llegando seres que ya incluso están, pues sí, despertando su conciencia, que puede que tengan la edad que tengan, no importa, pero también está este otro grupo de jóvenes que estamos hablando con un tono firme y directo, separando las aguas, como digo, de ya no más hablar pasito y levantar la mano. Hay que hablar, si tienes valor para decir, hay que hablarlo.
en la experiencia que tú tengas, no hablar por hablar, en la experiencia que tú tengas. ¿Y qué pasa acá ya adentro? En mi experiencia, tú dirás, pero bueno, Valala, ¿cómo lo hiciste para ir a la raíz? Porque para ir a la raíz se necesita pues de mucha intención todos los días para tratar de descubrir cuál es la raíz. Y resulta que desde muy pequeña en el colegio yo empecé digamos que a presentar problemas cardíacos. Me saltaba un latido por frecuencia, me hicieron un montón de exámenes y lo máximo que llegaron a tratar de comprender, incluso no lo comprendían, que me saltaba un latido por frecuencia y tenía un problema cardíaco que necesitaba ciertas terapias al mes. Eso fue todo. Después de este problema cardíaco, empecé a tener desmayos muy recurrentes, 2 a 3 desmayos por semana. O sea, yo pasaba más en urgencias que incluso en la escuela. Entonces, ahí mismo ya empecé a cuestionarme, ok, pero ¿por qué no me dan respuesta de qué es directamente? A veces decían que es estrés, ¿no? Como, es que tu hija presenta estrés, pero otras veces decían, no, es que anemia, es que pero no me daban una respuesta que yo sintiera verdadera, realmente. Y con el paso del tiempo incluso empecé a desarrollar un tema ya más serio en la rodilla que no me permitía caminar. Y esto me dolió en el alma, o sea, que caminar, ¿no? Cuestionarte, no poder caminar es algo muy fuerte, es algo muy fuerte. Y que yo decía, ay, yo parezco una viejita y ya estoy bien joven y ya parezco una viejita. ¿Qué pasa aquí, no? Aquí pasa algo, hay algo que me hace ruido. Y justo, mira, Jaime, estos temas yo los fui llevando incluso en el viaje. De hecho, ese fue un tema muy alarmante. Mi familia decía, pero ¿cómo? Si tú tienes esto en el corazón, ¿cómo te vas a ir? Si necesitas, Incluso estaba incluso con terapias. Y yo dije, no importa. Incluso empiezo a hacer el viaje y estos síntomas, estas cosas que presentaba a nivel biológico empezaron a desvanecer. No a desaparecer, a desvanecer. Cuando empiezo a buscar esta raíz, porque comprendo que hay una unión, ¿no? Entonces lo que comes desemboca en tus hábitos y tus hábitos no son solo lo que alimentas a nivel intestinal, sino también por tus ojos, por tus oídos. Dije, ok, ¿yo de qué me estoy alimentando visualmente, auditivamente? Y dije, ok, esto me está dando información. Me está dando información precisa y clara de que hay algo que todos tenemos enfrente de nosotros y que capaz no queremos ver. Cuando descubrí la raíz, el motivo, que son los parásitos, recordar que los parásitos están tanto en la piel es el órgano más grande del cuerpo, partir por ahí, y esto nos define muchas cosas a nivel interno. Entonces queremos comprender, pero ¿por qué estoy bajita de energía? ¿Pero por qué tiendo a estar negativa y pesada si quisiera estar feliz? ¿Pero por qué escucho voces en mi cabeza demoníacas? ¿Pero es que, por qué me siento así depresivo? ¿Por qué soy agresivo? ¿Por qué golpeo? ¿Seguro que en tu cuerpo solo habitas tú, tu alma? ¿O hay otras cosas? ¿Qué pasa? Esta nanotecnología, estos parásitos directamente, tienen comandos, o sea, son comandos de información. Se alimentan de ti, se alimentan de tu energía. Son ellos los que rompen y desdoblan la comida y los nutrientes antes que tu sistema. Esto es impresionante. Esta información no la digo yo, esto es verídico y esto está afuera y se puede comprobar. Ellos son los que rompen, desdoblan los nutrientes, los componentes, orinan y defecan y también se mueren dentro tuyo, de tu intestino y de otras partes, ¿no? Como menciono, el tema de la piel. Y entonces está uno ahí de ignorante, puedo decirlo, porque provengo de ahí, o sea, yo pasé por el tema de consumir esto, lo del 99%, de experimentar problemas biológicos precisamente por una raíz que desconocía. ¿Qué pasa? Esta raíz, cuando empecé a profundizar, ok, son los parásitos, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Cómo actúan? Hay mucha información, incluso afuera, que, como te digo, se ha tratado de desvelar hace años, que yo quedo sorprendida. ¿Cómo es que esto la gente no lo ve? Pero es que también es un tema muy sutil. Por más que te pongan la verdad en la cara, por más que te presenten al mismísimo Dios, si tú no estás en coherencia y en resonancia con tu evolución o con querer recibir la información,
no la vas a ver jamás, no la vas a ver. Entonces pasa lo de hasta que no te pegas, no te golpeas, no estás en el hospital, no te preguntas, ¿por qué me pasa esto? Ahora voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero sé que nos va a ayudar a todos, que es este. Y es, cuando nos pasa algo malo, tendemos a preguntarnos demasiado. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué caí en bancarrota? Perdí mi empresa, perdí, y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahora hagamos este ejercicio contrario. Esto es muy sencillo, pero en realidad en la sencillez se oculta lo grandioso. ¿Por qué cuando nos pasan cosas bellas, preciosas, inexplicables, no nos preguntamos por qué a mí? Es como, ah, porque me lo merecí, porque la guerrilla, porque la luché. No te cuestionas por qué. El universo funciona también por exceso de energía. O sea, cuando tú inviertes mucha energía en hacerte la pregunta de por qué, él te da la respuesta. Y cuando tú metes mucha energía en una pregunta, sea una pregunta, un pensamiento, empecemos por el pensamiento, ¿no? El pensar. Cuando tú metes mucha energía en el pensar, estás comunicando al universo directamente para que se entienda, conciencia suprema, fuente, el uno, es lo mismo. Cuando centras mucha energía en preguntar, estás asistiendo que lo que te ha pasado es correspondiente. O sea, sí, lo que me pasó está bien porque eso es lo que me hace pensar. O sea, eso es lo que me hace cuestionarme, o sea, poner un stop en mi vida. Entonces el universo, digamos, no al universo, sino por coherencia vas a traer más de preguntas del por qué cuando te pasan cosas malas. Pero cuando nos pasan cosas buenas, ahí no nos preguntamos, ahí pasamos derecho, ahí nos sentimos así. Y es como, ok, hay algo está pasando. Mira que esto es un ejemplo muy sencillo que nos puede abarcar y nos puede acercar a comprender lo que es la parasitación. Entonces, hasta que no nos enfermemos, hasta que no lleguemos a viejitos, hasta que no nos pase tomar acción, en realidad, hace más de 200 años un poco, los humanos no envejecíamos. Y esta información es verídica también. ¿Y por qué? Ok, ¿qué comían esos humanos? ¿De qué se alimentaban esos humanos? Y te digo así, o sea, estamos a un nivel de conciencia, digamos, de evolución, donde la responsabilidad está primero en nosotros. Queremos que el psicólogo nos ayude, que el terapeuta nos ayude, que la religión directamente nos ayude o que el jefe nos ayude, pero porque desde la escuela, desde papá y mamá, nos han metido el mismo comando mental, apoyarse en el otro, apoyarse en el otro, apoyarse en el otro. Es que la verdad es para todos, pero no todos entenderán la verdad en sí. Ese es el tema. Y uno ahí tiene que activar su responsabilidad de cuál es la verdad que yo quiero buscar. Ojo, esto es muy sencillo. Quiero esto y no tengo resultados. Llevo toda la vida haciendo lo mismo y no tengo resultados. ¿Vas a seguir haciendo toda la vida lo mismo para no tener resultados? ¿O vas a cambiar tu foco, ¿no? Y a expandir? Por eso le dije, encontrar la raíz. ¿Cuál es la raíz de las cosas? Porque me hubiera quedado en el mundo holístico, me hubiera quedado en el mundo espiritual, me hubiera quedado en otras ramas. Pero estar despierta o digamos abierta, perdón, rectifico, abierta a recibir más y a expandir más, me trajo a esta raíz, que es la que comparto. Y eso, pues no sé si haya una pregunta en específico en este tema, me gustaría que la compartieras. Bueno, más que una pregunta, es digamos que una afirmación, porque siento que en este programa realmente acabas de poner un espejo para mucha gente que lo esté viendo y diga, sí, tiene razón, yo pasé por ahí o estoy pasando por ahí y no estoy haciendo algo diferente, o llegué al punto en el que llegué a esta orilla de la separación de aguas, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y como tú dices, falta el valor
Decir, bueno, el callejón es oscuro y hay que saltar al otro lado, pero ¿qué voy a encontrar del otro lado? ¿Sí? Y claro, el tema de los parásitos, pues es algo que, como tú dices, hay un exceso de información tan grande que uno no sabe si ser vegetariano, ser vegano, comer solo carne, que la dieta keto o la dieta de cacao, y cuál es la que tiene razón o no razón. Entonces, te bombardean con información por todos lados. Y ahí tiene que venir la parte de la intuición para que tú puedas sentir o te resuene cuál es la correcta. O ver de todas, experimentar de todas y sacar la tuya propia, la que te viene bien a ti, porque a la larga es eso. O sea, cada uno, como tú, habrá vivido o vivirá o querrá vivir sus experiencias para aprender. Total, exacto, Jaime. De hecho, precisamente cuando mencionas lo de, claro, el exceso de información, sí, como esto, si me vuelvo vegano, vegetariano, eh, para empezar, no hay que ahondar en esos mundos de entrada. El paso número 1, o más bien el paso número 0 para cualquier trascendencia física, biológica, espiritual, es la desparasitación. Hablamos de la intuición, ¿no? ¿Qué me dice mi intuición? Pero si tú estás canalizado, parasitado a nivel intestinal, como te digo, es directamente envían frecuencias electromagnéticas a tu cerebro y te dicen y te tratan de inyectar que sí, que no, por eso pensamientos y decisiones, es crítico. El paso número 0 es desparasitarte. Ahora, ¿cómo nos desparasitamos, por decirlo así? Hay unos componentes naturales orgánicos que incluso yo, por mencionarlos en mis redes sociales, me han censurado porque los menciono y está claro, eso me mostró claramente que hay un grupo de personas que les hace ruido que yo mencione esto. Entonces, ok, el tema del veganismo, el vegetariano, o sea, eso se le pone un stop. Lo primero es limpiar el avatar y después vas a reconocer qué es bueno para tu cuerpo y qué no. Pero lo primero es limpiarlo, quitar los controles que nos están controlando y que nos están nublando la visión. No estamos hablando ni siquiera solo de la intuición, estamos hablando del biológico, de las enfermedades, porque incluso las llamadas muertes naturales, todas desembocan siempre, siempre a raíz de un hongo parásito. Entonces, si podemos ir a la raíz y desvelarla y desmantelarla, pues sería genial, sería espectacular. Incluso, te digo así tan abiertamente, con la fuerza y la firmeza, que nos sorprenderemos por ver que las personas que se supone que se deben hacer más viejas a nivel piel, a nivel físico, dejarán de envejecer. Y esto por cobrar conciencia, por cobrar conciencia. Nosotros en este momento tenemos un hongo tremendo, que es el tiempo. Y Sí. nos ha, ha estado molestando. Bueno, tenemos apenas unos minutos. Y quisiera saber si de pronto podemos contar contigo en un próximo programa, porque estamos a mitad del camino. Sí, sí, exacto. Esta información es tan amplia que, como digo, el tema no es inyectar más información, sino integrarla. Claro que sí, me he resonado mucho con la energía también, incluso sé que los que nos están escuchando en este instante, también por ahí tenemos la antenita activada. Entonces, claro que sí, sería un honor. Y pues invitarles también a que si quieren acceder a esto directamente, vayan a los videos que profundizan estos temas. Están en las cuentas de redes sociales de Instagram y de TikTok, renacer, @renacer en ser, directamente también se encuentra como Balala, y allí está como esa información integrada también, pero esto es tan amplio y es tan grande que lo más lindo, como decimos, es escucharnos. Y si hay algo que te ha estado haciendo ruido, incluso desde el primer instante que escuchaste la experiencia de quien aquí ha hablado, pues escúchala, porque somos un espejo. Y lo hermoso que estás viendo incluso en esta charla, en esta conversación, es el reflejo de lo que sos vos y tenés vos por dentro. Entonces, claro que sí, sería un honor. Perfecto. Entonces, nos reunimos aquí mismo a las 7 de la noche del próximo jueves.
Genial, genial, de una, sí, sí, sí. Perfecto. Te agradezco muchísimo, agradezco bien a Evoluciones BFG por la transmisión del programa. A la coalición de medios digitales de You Comunicaciones, a todo el Comunisur en Bolivia, a Radio Citizen, a Juntos Organización Ciudadana, a la plataforma cívica Nueva Sociedad, a Publicarte desde la ciudad de Loja, a la Red Joven, Tu Imagen Cuenta y a las Voces de Milano en Italia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Malala, nos vemos el próximo jueves. Mientras tanto, algo conversaremos por interno en esta semana. Gracias, Un muchas abrazo. gracias, Jaime. Igualmente, un abrazo a ti y a todos los oyentes.